Buenas tardes, bienvenidos a nuestro noticiero Escuadrón 201. El día de hoy me encuentro con mis compañeros Diana, Liz, Roberto, Tania y me presento. Mi nombre es Maribel. Hoy hablaremos sobre distintos acontecimientos sucedidos en el periodo de 1982 a 2000, es decir, durante los sexenios presidenciales de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Comenzamos con la noticia sobre la famosa y conocida caída del sistema en 1988. Cabe mencionar que antes de las elecciones presidenciales de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas creó una corriente democrática. Esta exigía poner fin al tapado presidencial, así como modificar la política neoliberal y llevar al partido nuevamente al lado de la población. Sin embargo, su propuesta careció de efectos y esto provocó su salida del PRI en el año de 1987. Cuando todavía se encontraba en el poder Miguel de la Madrid, se presentaron las elecciones presidenciales de 1988, donde distintos candidatos como Carlos Salinas, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier y Rosario Ibarra se encontraban postulados para tomar la presidencia. El 6 de julio se llevaron a cabo las votaciones para elegir al nuevo presidente de la República. Los resultados le dieron el triunfo a Carlos Salinas con un poco más del 50%, seguido por Cárdenas y Manuel. Pese a los datos, esta elección presidencial fue muy cuestionada, no solo en su legalidad, sino también por su legitimidad. Esto se debió a que durante el conteo de votos, el proceso se vio interrumpido. Los primeros resultados debieron aparecer aproximadamente a las 19 horas en las pantallas del Registro Nacional de Electores, pero esto no fue así. El conteo preliminar de votos aparentemente no le daba la ventaja a Salinas, sino a Cárdenas. Sin embargo, el entonces presidente de la Comisión Federal Electoral anunció que el conteo sería temporalmente suspendido debido a una caída del sistema. Con esto se considera que por un lado se buscó frenar la impresión de un triunfo cardenista, mientras que por otro se buscaban ajustes que permitieran al candidato del PRI superar el 50% de los votos emitidos. Sin duda alguna se considera que este fue el primer retroceso del PRI, pues los datos ya no le daban la ventaja que solía tener. Bueno, esto es todo por mi parte. Continuamos con mis compañeros. Muy interesante la noticia de las elecciones de 1988. Puedo decir al respecto que la reforma que se hizo con Miguel de la Madrid contribuyó a este fraude, ya que las elecciones dejaron de ser una acción entre Estado, partidos y ciudadanos. Así, el secretario de Gobernación, que en ese periodo de las elecciones tenía un dominio en todas las etapas de estas mismas y podía meter sus manos y estropearlas, como pasó con la famosa caída del sistema. Obviamente este hecho traería una incomodidad durante el periodo del presidente Salinas, ya que se cuestiona su legitimidad. Lo que pasó dejó claro que ni en las elecciones hay democracia, solo intereses. Comentando la caída del sistema en las elecciones de 1988 y complementando un poco la información de mis compañeros, un punto que me llama la atención es que el encargado de dichas elecciones, Bartlett, ha negado hasta el día de hoy que hubiera un fraude electoral y en diferentes entrevistas ha sostenido que la caída del sistema nunca existió y que a pesar de un problema de comunicación de 1 hora, el recuento no se vio afectado durante los 3 días que duró. Bartlett acusa además al entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, de haber ordenado al presidente nacional del PRI que declarara la misma noche electoral la victoria de Salinas sin tener todavía resultados oficiales. Otro punto que me llama la atención es cuando acusa al conservador Partido Acción Nacional, PAN, de pactar con el PRI la quema de los papeles electorales, lo que incrementa todavía más las sospechas de dicho fraude. Es sorprendente cómo trata de deshacerse de la culpa o de toda responsabilidad por dicho suceso. Opino que el incidente de las elecciones de 1988 demostró la falta de capacidad de los sistemas electorales mexicanos, lo cual a su vez demuestra la falta de democracia en un país que se hace llamar Estado de Derecho. También siento que es importante destacar que este incidente generó tal inconformidad en la población
la cual se ve reflejada en la desconfianza hacia dicho sistema, lo cual hasta el día de hoy se demuestra con la gran cantidad de abstención de votos a lo largo de nuestras subsecuentes elecciones presidenciales. Concuerdo con ustedes, compañeras. Incluso algo que también debemos destacar y que yo siento o opino que puede demostrar que en verdad hubo un fraude electoral fue cuando Salinas se vio en la necesidad de golpear fuertemente a los grupos más conservadores del segmento patrimonialista y clientelar de la clase política ubicada en el PRI. Hizo una modificación completa, ¿no? Entonces el mensaje fue claro para toda la clase política, en particular para el resto de gobernantes de origen priista, se disciplinaban políticamente al nuevo presidente pese a las dudas sobre su elección o serían relevados de inmediato. En México es fácil identificar ciertas familias con influencia política. Una de ellas es la familia de Gortari, quienes pasarían a la infamia debido a las múltiples controversias que tendrían a sus nombres. Mientras que el expresidente Carlos Salinas de Gortari vio su primera controversia en las elecciones, como ya lo expuso mi compañera, su hermano Raúl, entre los años de 1986 y 1987, tuvo su primera controversia relacionada a su puesto como director de la CONASUPO. En esa época, la CONASUPO era la mayor importadora de lácteos de México, y en lo que podría parecer una simple compra de leche en polvo a Irlanda, se convertiría en una crisis de salud que parece tener repercusiones hasta el día de hoy. Dicha leche estaba contaminada con material radiactivo debido al incidente nuclear de Chernobyl, ocurrido el 26 de abril del año de 1986. A pesar de los múltiples avisos por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y de la empresa filial de la CONASUPO, Wyatt Bales, acerca del peligro que este producto significaba para la salud de las personas, la compra procedió y de las 39,000 toneladas métricas de esta leche, 11,300 se comercializaron sin recibir ninguna inspección. Es importante destacar que después de una investigación por parte del Congreso de la Unión no hubo ninguna persona procesada debido al caso, por lo cual se da un buen ejemplo sobre la rampante impunidad de la clase política en México. Al final del día, el gobierno asegura que no hubo afectaciones a la población debido al incidente, pero múltiples periodistas y expertos indican que entre 1987 y 1999 existió un aumento de fallecimientos por cáncer infantil. Al final del día, Raúl Salinas de Gortari terminaría cumpliendo tiempo en prisión, aunque no debido a este incidente, pero incluso con ello sus controversias palidecerían a comparación de las de su hermano, las cuales serán comentadas por mis compañeras. Entre otras noticias tenemos que los presidentes de Estados Unidos y México, George Bush y Carlos Salinas de Gortari, así como el primer ministro de Canadá, ratificaron ayer por separado y en sus respectivos países el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se espera entre vigor a lo largo de 1994. El Tratado de Libre Comercio, cuyas negociaciones concluyeron felizmente el pasado mes de agosto, ha sido concebido para atender a un conjunto de 360 millones de consumidores, lo que le convierte en la primera área mundial del comercio. La firma ayer de este acuerdo llevaba a cabo a 3 bandas, aunque de forma simultánea y entrelazada por televisión vía satélite, no representa la aprobación del texto. El Tratado de Libre Comercio fue un proyecto auspiciado por Bush que el presidente electo Bill Clinton discutió fuertemente en su campaña electoral, porque estimaba que no habían sido suficientemente defendidos los intereses norteamericanos en materia laboral y de medio ambiente. El gobierno de Carlos Salinas ha trabajado arduamente en la puesta en marcha de este ambicioso proyecto, ya que al ser el socio más pobre es el que más se va a beneficiar en los primeros años. Expertos de los 3 países calculan que el Tratado de Libre Comercio beneficiará a México de aquí a 1985 con 600,000 nuevos puestos de trabajo. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde se generarían también a corto plazo más de 170,000 puestos de trabajo. El texto está concebido como área de libre comercio y no como mercado común tipo europeo.
días pasados, México solicitó un fondo social de compensación con aportaciones exclusivas de Canadá y Estados Unidos que ayudan al país a equilibrar su economía, esperando que este sea un ángel económico entre los 3 países asociados. Y seguimos con la noticia El bolillo de 1,000 pesos. Sabemos que en los años 80 la inflación provocó un crecimiento en los precios de las mercancías. Se emitieron monedas con denominaciones cada vez más altas, pero dejaba de ser eficiente. Salinas de Gortari propone crear una nueva unidad monetaria, a lo que se llamó el nuevo peso, por lo que se eliminaron 3 ceros, de modo que 1,000 pesos se transformaran en 1 peso. Ahora ya no pagabas 1,000 pesos por un bolillo, ahora pagabas 1 peso. El banco empezó a retirar el viejo sistema y circuló el nuevo. Este nuevo cambio trajo un miedo, ya que la sociedad pensó que se trataba de una nueva devaluación. Pero como transcurrió el tiempo, la población empezó a acostumbrarse al nuevo peso. El propósito de esta nueva moneda fue reducir la magnitud de cifras en la moneda nacional y facilitar la comprensión y manejo de estos. Estos cambios emitidos el 1 de enero de 1993 se realizaron en 3 etapas. La primera, que fue del 23 de junio al 1 de enero de 1993, que anunciaba el cambio a la población y se comenzaba con la fabricación. Después seguimos con la introducción del nuevo peso, su circulación y sustitución de los viejos pesos. Y por última, se suprimiría la palabra nuevos de la emisión de la nueva familia de billetes y monedas para volver a la denominación pesos. Esto se dio el 15 de noviembre de 1996. En este periodo se vio una demanda de dólares, pues tenía miedo de que se tratara de una nueva inflación, como ya lo había mencionado, pues vivíamos en una inestabilidad económica. Pero como fue transcurriendo el tiempo, la sociedad se empezó a adaptar y empezó a comprender este manejo, que fue más eficiente. Bueno, ahora les hablaremos sobre la noticia del 23 de marzo de 1994, que fue el asesinato que estremeció a México. El hecho sucumbió los mercados y generó una turbulencia que dejó a 1994 como el año de los asesinatos políticos. ¿Quién era Luis Donaldo Colosio? En 1994, Luis Donaldo Colosio era el candidato a la presidencia por el PRI. Además, era el mejor posicionado para ganar la elección que se realizaría en julio de ese año. Colosio llegaba como un político al que la ciudadanía le respondía de manera positiva, con mitines llenos y un historial en el que destaca su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, que al igual que la Hacienda se convirtieron en supersecretarías porque absorbieron a otros órganos de gobierno. ¿Qué ocurrió el 23 de marzo de 1994? Luis Donaldo Colosio fue asesinado cuando acudía a un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, a las 16:05 horas. Colosio recibió 2 balas, una en la cabeza y otra en el abdomen. 3 horas después se confirmó la muerte. Según el informe oficial, la bala que entró en la cabeza de Colosio fue la que le causó la muerte. Entre la multitud y aún con la culebra de fondo, la multitud golpea a un joven de 23 años, quien es detenido y responde al nombre de Mario Aburto. El Universal recogió en Tijuana las declaraciones de testigos y de fuentes cercanas al caso que perfilaron entonces la posibilidad de que el candidato del PRI no fuera víctima solo de un asesinato solitario, sino de un complot entre varios individuos con el fin de quitarle la vida. Bueno, así es como terminamos nuestro noticiero de los sexenios de los años 1988 al 2000. Esperamos haya sido de su agrado. Nos vemos pronto. Saludos.